¿Qué tal amigos, amigas televidentes? Les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner y les doy la más cordial bienvenida a esta serie Mirador Universitario, que lleva por título El terror cinematográfico nos mueve. Hoy vamos a hablar sobre qué espanto, no lo volvería a ver. Pónganse cómodos y vamos a disfrutar de este programa. La incertidumbre, los misterios y enigmas no son el único motor del miedo. Las películas de este género muchas veces nos exponen a lo desconocido, que ello sin explicación nos hace tambalear. Estas especulaciones sobre nuestra naturaleza nos hacen vulnerables, y es que cada individuo tiene sus temores, aunque hay miedos comunes entre nosotros que son recuperados por cineastas con películas espeluznantes en que el temor a la muerte, las alturas, la sensación de encierro, hasta el miedo a los animales o insectos venenosos, entre tantos, nos impactan. ¿Has sido aterrorizado por alguno de ellos? ¿Qué películas te recuerdan? Y es que la representación o símbolo del terror en cada uno permite crear infinidad de posibilidades. Vamos a cerrar la trilogía de esta serie que hemos venido desarrollando a lo largo de estos programas, que llevó por título El terror cinematográfico nos mueve. Y en esta ocasión el tema que vamos a poner sobre la mesa para cerrar esta interesante serie de cine de terror es el qué horror, no la volvería a ver. Y para abordar el tema interesante de esta ocasión contamos con la presencia de 3 invitados especiales, especialistas todos ellos. Y en primer lugar tengo el gusto de presentar a Adán Chávez Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado y poder venir. Él es egresado de la licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco. También es pasante de la maestría en Filosofía y Medios de Comunicación del Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ha cursado el diplomado en Estética, Artes y Violencia en el Colegio de Saberes, AC, y el diplomado en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En los últimos 20 años ha trabajado en la producción y contenidos de audiovisuales educativos en la SEP. Se ha desempeñado también como docente a nivel licenciatura en la materia Tecnología Educativa y también ha sido jurado de los premios Pantalla de Cristal en la categoría de Cine Mexicano. También tenemos el gusto de que nos acompañe Eric Suaste Molina. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias. Él es maestro en Comunicación y Cultura, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su trayectoria como investigador ha hecho al fenómeno cinematográfico y especialmente en el estudio del cine de terror. Ha participado en el Coloquio Nacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, organizado por el Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico. También, entre otras actividades, ha colaborado con la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, la AMIC, y se ha desempeñado como reportero cubriendo la fuente de cine. También es analista para el Observatorio Ciudadano de Medios, adscrito actualmente al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, donde es profesor titular de las asignaturas Lenguaje, Cultura y Poder y Teorías de Análisis del Discurso. Y nos acompaña también Jonathan Domínguez, que ha estado con nosotros a lo largo de estos programas de la serie. ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya eres viejo conocido. Algo. Él es maestro en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También, obvio, licenciado con mención honorífica en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Tiene estudios en curso de la licenciatura también en Herbolaria y Fitoterapia. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido estratega de comercialización en Kitsume Senko y para la gestión de servicios en la producción audiovisual. Ha sido asistente y colaborador de proyectos de investigación como la identidad en contextos de megadiversidad
procesos de reconfiguración interactuales y también en identidad cultural y sus componentes. Ha tenido varias publicaciones, entre otras como El reto y gestión cultural de la artesanía de la alegría de Amaranto en Santiago Tulyehualco, en fin, entre otras actividades y publicaciones que ha tenido. Pues les agradecemos mucho que nos acompañen en esta ocasión ya para cerrar esta trilogía de programas sobre cine de terror. Y la primera pregunta que ponemos sobre la mesa, y a ver, arranquemos ya para justamente poder, digamos, concluir lo que hemos venido platicando en los programas anteriores. ¿Qué pasa con la popularidad del género de terror? Es decir, ¿qué es lo que hace popular a este género dentro del público espectador y que le vuelve inclusive adicto a ello? ¿Quién quiere iniciar? Jonathan, perdón. Ok, bueno, pues como habíamos comentado también anteriormente en los programas pasados, pues creo que también aquí hay una dinámica en donde el contexto implica una relación también con la ficción que se observa en el cine, que es un lugar seguro para observar el cine de terror. De algún modo, los contextos sociales implican también la retroalimentación de los temas que a veces nos da el cine de terror, ya sea con las partes de los asesinos seriales o las problemáticas que a últimas fechas ya también se hacen mucha reflexión introspectiva, espiritual, ¿no? En las últimas 2 décadas también sobre el fenómeno fantástico también de terror, que ahí coadyuva mucho los géneros híbridos, que también se hermana mucho con la ciencia ficción, los efectos especiales, las dimensiones a lo mejor incluso sociales, ¿no? Incluso hasta de crítica social. Entonces, en esa parte creo que se dimensionan muchas posibilidades, por lo cual es popular el género. Ya. Sí. Bueno, a mí compartíamos también en el programa pasado que las historias de terror, ¿no? Las historias de miedo, tiene una tradición mucho más anterior al mismo cine, ¿no? Digo, desde lo mismo, desde el oral, ¿no? Después pasando a la literatura, ¿no? Y finalmente en el cine, ¿no? Entonces está algo que compartimos socialmente, es esa sensación de miedo. Yo creo que es muy vieja esta idea, digo, lo que comentaba Jonathan hace un momento. Digo, pues sí, digo, vamos aprendiendo incluso a escuchar estas historias, a verlas en el cine y ver el tipo, ¿no? De películas, decías, los subgéneros que hay, ¿no? Digo, películas de asesinos en serie, películas de lo sobrenatural, ¿no? Antes de que empezamos, platicábamos un poco acerca de esta mezcla de géneros, incluso con la ciencia ficción, ¿no? U otras, ¿no? Entonces, bueno, a mí, me gustaría abonar a esto que comentas en relación a lo popular que pueden llegar a ser las películas. Estuve buscando información respecto a las 10 películas que más dinero han metido a las salas de cine, ¿no? Que creo que eso puede darnos un panorama, darnos una idea sobre qué historias es las que más les gusta ver a la gente a nivel mundial, ¿no? En el top 10, en primer lugar está eso, la película de 2017, la del payaso, que hace poco hizo $700 millones, es la que está en primer lugar. Nada más. ¿No? Nada más. La de Soy Leyenda, de 2007, $585 millones. Wow. La de Tiburón, que es del 75, $471 millones. El Exorcista, del 73, $441 millones. La Monja, $365 millones. Esta película es, comentamos, del universo del Conjuro. 365, Aníbal, que es una secuela del Silencio de los Inocentes, $351 millones en 2001. Un lugar tranquilo, una película de 2018, hizo $340 millones. El Conjuro y su segunda parte, las dos hicieron cada una $320 millones. Y Annabelle, la creación,
que hizo 306 millones de dólares, ¿no? Este es el top 10 mundial, ¿no? Digo, son datos de la IMDb, checados en internet. Y otro dato, digo, que creo que también es interesante, digo, estuve checando en Netflix, ¿no? ¿Qué tantas películas había de terror, ¿no? Y así clasificadas tienen 171 películas y 43 series de terror, ¿no? Entonces sí es un género que rebasa, digamos. Que ha ido creciendo, de hecho. Encontré una investigación en España, a nivel global, donde solamente abarcaba de 2001 a 2011. Y el incremento era más del 100% para ese entonces. Digo, si volteamos a ver un poco a los últimos años, ¿no? Hay, digo, no solamente eso que comentaba hace un minuto, ¿no? Sino otras películas que han estado recuperando temas y reinventando el género, ¿no? Me parece que esa puede ser una de las razones. Claro. Eric, ¿qué comentario tienes? Mira, desde la comunicación sucede algo interesante, ¿no? Esa es la perspectiva que yo tomo. Y he tenido oportunidad de registrar la interacción entre espectadores y las películas, porque regularmente se dice que los espectadores buscan emociones fuertes y que la gente en general buscamos emociones fuertes. Entonces, para fundamentar esto, yo he hecho, además de la observación participante y demás, también he registrado en cine debates, ¿no? En festivales de cine de terror, cómo es que los espectadores verbalizan esto que sienten cuando ven las películas de terror. Y me ha permitido darme cuenta de que sí, en efecto, sí es un fenómeno que el cine de terror, un fenómeno que se engloba en esta búsqueda de emociones fuertes. Y entonces sucede algo interesante, que es lo que se denomina la comunicación paradójica, ¿no? Y que otros en el cine de terror han trabajado como la paradoja del placer estético, que justamente explora la paradoja del placer estético, que justamente explora este placer que los espectadores sienten al ver películas de terror, en este caso, ¿no? A pesar de que sus contenidos puedan resultar contraculturales, es decir, nosotros podemos ver asesinatos, ¿no? Podemos ver al cuerpo desmembrado, ¿no? La vejación del cuerpo así totalmente, entre otras cosas que se representan en el cine de terror, pero se encuentra un placer en ello, ¿no? Toda proporción guardada, porque por supuesto no podemos decir que a todos nos gusta y que todos sienten placer. He conocido espectadores que dicen, no, yo no veo películas de terror porque no puedo dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces es un fenómeno interesante qué sienten cuando ven las películas, ¿no? Eso es algo que a mí me interesa, que es lo que estudio, porque justo tenemos que entender al terror como fuente de emociones, ¿no? En ambientes controlados, como ya decía Jonathan, ¿no? Porque sí, al verla en un dispositivo como es el del cine, ¿no? Pues tenemos el control de situaciones que usualmente en la vida cotidiana no tenemos. Todos estamos expuestos al peligro. O sea, el terror es una idea, pero también es una amenaza. Tenemos terror por estar bajo el poder de alguien o de algo, ¿no? Entonces ese terror nosotros lo estamos viviendo a diario, porque si te asaltan, porque si te secuestran, porque si te desaparecen, y luego nuestro imaginario se nutre de mitos, demás, ¿no? Todo eso está en la realidad, ¿no? Pero en el dispositivo del cine lo podemos controlar, ¿no? Entonces es un fenómeno interesante que yo creo que también podemos explorar para explicar la popularidad del género, ¿no? A grandes rasgos. Y esta generación de la necesidad del ser humano, es una cuestión humana definitivamente, de tener esa adicción y gusto, ¿no? Placer, que genera placer, claro está, se va, digamos, incrementando conforme a las propias experiencias personales, ¿no? Sí. En términos de lo que cada quien ha vivido, en términos de fantasías, experiencias, incluso hasta paranormales o qué sé yo. ¿De qué manera va reforzando el género estas expectativas o va cumpliendo con estas expectativas personales? Bueno, como bien se genera aquí toda una discusión que tendría que ver más entre la psicología o la filosofía fenomenológica, porque estamos en contacto con nuestras emociones, sí, pero a través de ciertas percepciones, ¿no? Decía Hume que el humano se bifurca entre las impresiones y las ideas. Entonces, las impresiones que tenemos a diario las vamos conectando. También lo mencionaba Sartre en la cuestión de la imaginación.
Entonces, reforzando esto, o sea, nosotros le tenemos que darle también un contenido a lo que observamos o al fenómeno que observamos. De hecho, el cuento de El color del espacio exterior de H.P. Lovecraft reflexiona, ¿no?, sobre un color que nunca había visto el ser humano. Y ahora que ya está en pleno la película, pues te lo ilustra, ¿no? Pero eso es interesante, ese fenómeno, porque entonces cada vez que nosotros observamos algo, le tenemos que depositar una serie de impresiones guardadas a través de nuestra memoria, ya sea generadas por nuestra sensopercepción, olfato, olor, etcétera, cuando estamos observando. Entonces, nosotros le depositamos ciertas características que el objeto quizá no tiene, ¿no? La imagen está en la mente. Y en la mente, o sea, es una acción, diría Sartre. La imagen es una acción. Entonces, estamos siempre negociando en esa parte de la conciencia imaginante y la conciencia realizante. Pues ese es el tema del siguiente sondeo que vamos a ver, donde varias personas fueron en ese sentido, pues, encuestadas, sondeadas en relación a lo que les genera a nivel individual el cine de terror. Vamos a verla. ¿La realidad supera la ficción? Sí, yo creo que la realidad sí supera la ficción, porque igual se toman muchos otros aspectos que la ficción. La vida son muchos aspectos, entonces la ficción puede centrarse en ciertos aspectos, nada más. Considero que en muchos aspectos, ya que la ciencia ficción solamente viene de imaginación de algunos directores, y pues la realidad es que a veces hay personas que tienen algunos hechos que para otras son incluso inimaginables. No, de hecho yo creo que ahorita podríamos decir que la ciencia ficción ha servido como un buen modelo, una buena base para realizar lo que se está haciendo hoy en día. Muchos de los avances tecnológicos están basados en cosas que veíamos súper lejanas en películas de ciencia ficción de hace años. Interesantes las respuestas de las personas que fueron sondeadas en relación a justamente lo que implica esta sensación. Y veíamos la diversidad de respuestas. ¿Ustedes qué opinan en relación a qué es lo que causa más impacto, la imagen o el sonido dentro del género de terror? Pues depende de la película, yo diría, ¿no? Y depende de lo sensible de repente que seamos a una u otra, pero el cine es las dos cosas. Pero es audiovisual, obviamente. Exactamente. Pero es decir, bueno, es que depende del individuo también, ¿no? Y el gusto y la producción como esté. Aunque, digamos, hay escenas de terror que si les cambian el audio, pueden generar reacciones distintas, ¿no? Tú comentabas en alguna ocasión. Bueno, o sea, ahora en YouTube uno ve muchos ejercicios donde les cambian las melodías, ¿no? Ajá. Pero también es interesante que cómo las melodías se vuelven icónicas auditivamente, ¿no? O sea, de hecho, la música en el cine, en terror, pues mucho le debe, por ejemplo, a Bernard Herrmann, ¿no? Y Hitchcock, ¿no? En donde la melodía daba un timing, ¿no? O sea, de hecho, ahí precisamente ya luego cuando se da el salto a la época de John Williams, pues precisamente viene mucho esta dimensión que si bien se retoma las orquestas norteamericanas, ya más o menos vamos entendiendo cómo son los sonidos, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí el famoso sonido 13, por ejemplo, implicó también una inspiración también para cierta música, o por ejemplo Tubular Bells, ¿no? En El Exorcista es obviamente también icónica, ¿no? Entonces, sí hay estudios, ¿no?, que revelan que más o menos el ritmo de la música implica una sensación con el latido del corazón. Entonces ahí es donde, por ejemplo, orgánicamente, ¿no?, podemos estimular muchos los elementos sensoriales, ¿no? La vasopresina se eleva, etcétera. Y entonces, porque estamos en constante conexión con lo audiovisual. De hecho, es toda la teoría también del contrapunto de Eisenstein, donde finalmente el sonido a veces va a determinar a veces más lo que se va a ilustrar que al revés, ¿no? Entonces, o esos son esos juegos, ¿no? O sea, también lo hacían los rusos, ¿no? Siga Bertov también.
de algún modo nosotros estamos tratando de conectar este fenómeno de la audiovisión en este contacto y el ritmo, ¿no? Y a veces cuando vemos escenas sórdidas, ¿no? Donde no hay sonido, pues también generan algo, también tienen significado. Ya. Y de hecho hay algunas películas de terror que no utilizan música, sí, ¿no? Que la complementa, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, el caso de estas que comentaba, Psicosis, ¿no? Sí, sí. Tiburón, ¿no? Tiburón. Decías de John Williams, ¿no? Halloween, ¿no? El pianito, sí, ¿no? Sí. Son, de hecho, pasan a ser parte de la cultura popular, ¿no? Claro. O sea, se utilizan en elementos como para el Halloween, ¿no? Claro. Para el Día de Brujas, ¿no? Para ilustrar, para acompañar, ¿no? ¿Hasta qué punto la ciencia ficción complementa al género de terror o viceversa? O digamos, si hay una marcada frontera entre un género y otro, se llegan a complementar, a mezclar, en fin. ¿Cómo se interrelacionan los géneros? La discusión de la hibridación de los géneros cinematográficos ya tiene años, ¿no? Sí. Según Rick Allman diría que los géneros canónicos eran 3, ¿no? Que era el western, el biopic y el musical, y que luego se fueron derivando los que ya conocemos ahora. Pero no hay géneros cinematográficos puros, ¿no? Y en el caso de la ciencia ficción y el terror, ustedes recordarán que en los años 50, particularmente en el terror estadounidense, se dio este fenómeno de la ciencia ficción como resultado de los contextos históricos, es decir, de las pruebas de la bomba atómica, por ejemplo, la Guerra Fría. Entonces, estas películas simbolizaron justamente esos contextos culturales, ¿no? Y se basaban mucho en las amenazas exteriores. Entonces, por eso tuvimos historias de extraterrestres, de monstruos mutantes y demás. Pero como la característica del freak o del monstruo es digamos, la esencia del terror. Entonces podríamos detectar ahí la hibridación que tuvo el terror con la ciencia ficción, y utilizan muchos de sus recursos, ¿no? Ustedes piensen en Alien, ¿no? Y que justo ahora que hablaban de sonido e imagen, que definitivamente son dos sistemas que significan, ¿no? Pero imagen y sonido están diseñados para actuar y narrar conjuntamente, ¿no? Que se puedan analizar de manera separada, pues se puede, pero actúan igual y se diseñan de modo que vayan llevando así como creciendo a los espectadores ahí, ¿no? Entonces sí comparten recursos estéticos la ciencia ficción y el terror, ¿no? Ciertos códigos visuales, ¿no? Entonces establecer ciertos límites entre estos terrores, esta ciencia ficción es muy complicado, porque están hibridados. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que desde el romanticismo en la literatura, o sea, en la literatura romántica uno no puede definir si Frankenstein de Mary Shelley, o sea, realmente solamente es terror, o es una crítica a la modernidad, o es la ciencia ficción, el dominio de la naturaleza, ¿no? Por la ciencia, ¿no? Que también tiene que ver toda esta cultura del siglo XVIII, XIX, ¿no? El siglo de las luces, el positivismo, ¿no? La enarmolación de la ciencia. Y entonces en esa dinámica hay muchos géneros donde no podemos definir, ¿no? Incluso hasta lo erótico en el género cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, hay muchas películas que se dicen eróticas y yo jamás las volvería a ver porque no estimulan la libido, ¿no? Al contrario, ¿no? Te aterran. Justo el gore empezó con Herschel Gordon Lewis, empezó como un movimiento muy underground que mezclaba la sangre y la pornografía, y mucho tiempo al gore se le vio como estas películas que eran muy pornográficas, ¿no? Pero que también utilizaban justamente la sangre como un elemento perturbador, un elemento que identificaba, ¿no? Al gore como un género, o si quieren un subgénero, ¿no? Una variante del terror. Y ahí está Bloodfest, ¿no? Ahí está The Gore Gore Girls con Herschel Gordon Lewis, que eran mujeres y sangre, ¿no? Entonces ahí se estaban explorando límites con otro tipo de películas que finalmente crearon también, fueron derivando en otros subgéneros, el exploitation y demás, que Holocausto Cañón, ¿sí? Ahora, dado este trabajo que se hace y el éxito que tiene el género de terror, ¿en qué forma se puede considerar que es terreno fértil para desarrollar lo imaginario, individual y colectivo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se hablaba de la identificación con el asesino serial, etcétera, o que una persona que aparentemente es normal, entre comillas, ¿verdad?, da rienda suelta a esta imaginación de poderse identificar o tener empatía
con un personaje en ese sentido, ¿no? Y si es, digamos, hay algún antídoto, por decirlo de alguna manera, para contrarrestar este efecto en relación a este gusto o a este... Digo, estoy pensando en voz alta en relación a tus propias fantasías. Sí, exactamente, ¿verdad? Yo creo que no, o sea, nos gusta mucho, digo, ya compartían, digo, tener estas emociones, ¿no? Escuchamos la historia de estos villanos, ¿no? Y creo que hay villanos icónicos en los relatos de terror, los mismos asesinos en serie, ¿no? Que comentabas tú ahorita, ¿no? Que en ocasiones son vistos hasta como héroes en algunos de los relatos, ¿no? El caso de Aníbal Lecter, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es significativo, ¿no? Guasón, ¿no? O que llega a ser un héroe, por decirlo así, ¿no? Digo, no, uno proyecta cosas, uno disfruta de la historia. Digo, ciertamente, digo, creo que el cine, como todos los medios de comunicación, de alguna manera nos influyen, ¿no? En uno o en otro sentido. Creo que algo muy común es que nos muestren cosas para comprar. Lo comentaba hace un rato acerca del Halloween, ¿no? Como el personaje del Guasón. Lo que puede llegar a hacer es vender disfraces, vender muñecos, ¿no? Mucho marketing, ¿no? Merchandising, ¿no? Aunque probablemente habrá alguien ahí que tiene algunas cosas en su cabeza, ¿no? Que sí lo llega a afectar de más. Digo, y que yo lo negara, creo que estaría de más. Digo, aquí en México, un caso muy conocido, recuperando el caso que decía de Aníbal Lecter, pues está el Caníbal de la Guerrero, ¿no? Sí. Que hace algunos años, ¿no? Digo, lo atoraron, pues, por andar matando a sus novias, ¿no? Y comiéndoselas. Y cuando entran al lugar en el que vive y encuentran mucho de estos productos culturales, ¿no? Del Silencio de los Inocentes, muchos de relatos de caníbales, ¿no? Pero yo diría que son la excepción, ¿no? Ya. Sí, pues yo me gustaría recuperar dos cosas. En primer lugar, en cuanto a la cuestión del imaginario, ¿no? Sí, efectivamente el cine de terror se nutre de muchos mitos, ¿no? Se nutre de ellos y también los crea. Y por ello es que tenemos estos monstruos icónicos de los que luego nos estamos disfrazando y comprando todos los productos y demás. Sí contribuyen a generar un imaginario y por tanto los espectadores a veces también llegan con una construcción simbólica de lo que es el miedo, de lo que son los monstruos y esperan ver algo en el cine de terror, algo acerca de eso. Pero en cuanto a los efectos, ¿no? Que te pueda tener en los espectadores, digo, para mí es algo complicado de medir, porque los espectadores son pues somos un sector amplísimo, ¿no? Pero hablando de las películas, yo creo que sí hay que atender a cómo se filman las películas de terror, ¿no? Cómo es su estética, porque puedes tú decir que me identifico con el monstruo y que por eso voy a matar. Es una expresión muy arriesgada, ¿no? Kubrick o Oliver Stone, por ejemplo, en películas emblemáticas como La Naranja Mecánica o Natural Born Killers, ¿no? Hicieron muy populares a sus villanos, pero precisamente porque ellos construían un tipo de estética, ¿no? A través de la imagen, a través de los colores, un tanto inverosímil, que impedían que el espectador, ¿no? se identificara plenamente con el asesino y pudiera replicar entonces esas acciones, precisamente para decir, estamos construyendo un universo en la película que es distinto al del espectador, ¿no? Y lo mismo sucede con las películas de terror que nosotros podemos conocer, ¿no? Entonces se provoca un efecto, puede ser en la industria cultural, en el imaginario, pero replicar las acciones así negativas no es conductista, exactamente. Sí. Gracias, sí. Bien, pues el tiempo corre sin que queramos. Vamos a otra pausa, amigos, amigas, y regresamos aquí a Mirador Universitario. No se vayan. Después de cada proyección, cuando nos encontramos solos y en la oscuridad en nuestros cuartos, pensamos que cualquier cosa puede pasarnos.
somos conscientes de que existe algo que desconocemos. No existe ningún largometraje memorable de terror que no muerda nuestros sentidos hasta provocarnos miedo, inseguridad e incluso repulsión. Las historias de este género hurgan en lo más profundo de nuestro ser hasta hacer surgir emociones que nos descolocan, nos perturban. La intensidad del momento hace que nos enfrentemos a nuestros fantasmas que representan deseos y temores. Y sobre lo imaginario, justamente estábamos platicando siempre en las conversaciones fuera del aire, cuando estamos ahí en un corte, suelen ser incluso más interesantes, porque ustedes se sueltan, ¿no? Los invitados sueltan. Se comentaba justamente sobre la influencia, básicamente, de lo imaginario. Tenías el concepto en la boca, justamente. Ajá, se pueden entender como estas representaciones colectivas, ¿no? Que nosotros compartimos precisamente, ¿no? Y hablábamos justo de las construcciones simbólicas con las que nosotros podemos llegar a una película, ¿no? Y que están relacionadas con qué es lo que nos asusta, ¿no? El cine, como el género de terror, encarna esa idea en diferentes objetos, ¿no? En diferentes cuerpos, en diferentes personas. Entonces es de ese modo que crean esa imaginería que está pululando en la colectividad. Nosotros la podemos compartir justamente, y que también discutíamos en la pausa que esos objetos, a pesar de no ser conductistas, sí hay algunas imágenes que pueden crear acciones colectivas, ¿no? Sí, ahí pues bueno, pues obviamente la psicología de las masas implica mucho a generar tendencias, aunque gran parte de las personas quizá ya están predispuestas a sostenerse dentro de un campo ideológico, ¿no? O sea, uno a veces quiere ver lo que uno cree, ¿no? O sea, ahí es todo hasta un campo fenomenológico, ¿no? O sea, desde el punto de vista husserliano, ¿no? De hecho, hablábamos en el primer programa un poco la idea del monstruo, ¿no? La palabra del monstruo, o sea, que venía del latín mostrare, ¿no? Pero hay otra palabra, por ejemplo, en la fenomenología, que es el fenómeno. Y también se aplica mucho a lo desconocido, ¿no? El Feinstein es algo que se manifiesta y necesita ser iluminado por la conciencia del sujeto. Es una metáfora muy bonita que usa Husserl, porque nosotros le otorgamos algo que sería una doxa, una tesis, ¿no? Supuesta, una hipótesis sobre ese mundo. Sería nuestro prejuicio en términos de Gadamer, ¿no? O nuestra abducción en términos de Peirce, que creemos que son las cosas y que están en nuestra mente, ¿no? Y entonces ahí es un principio de determinar qué diablos es la realidad, porque uno va en la calle en una situación oscura y entonces te puedes inundar de miedo a partir de que tú lo generes, y esto es un planteamiento totalmente kantiano, o sea, la realidad, el númeno, o sea, lo construimos a partir de nosotros, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y ahí es donde, porque toda la imaginería, ¿no? Está sustentada. Y sin embargo, particularmente, creo que ocurre en general con el cine, pero con el cine de terror, sin embargo, vamos a intentar que nos sorprendan, ¿no? Sin embargo, digo, sí hay mucho colectivo, mucha experiencia, muchas historias, muchos subgéneros, ¿no? Escuchamos las películas de zombies y ya esperamos ver algo en particular, películas de vampiros, películas de asesinos en serie, de lo demoníaco. Y sin embargo, vamos a eso, a que nos tengan un susto. Porque ya sabemos quién fue el asesino, el mayordomo. Sí, ante la lógica, comunes, ¿no? Estructura narrativa de la trama de la película. Sí, ya me imagino, ya sé qué va a pasar por los zombies, ¿no? Son, digamos, fórmulas ya trabajadas. ¿Hay algo sobre lo cual no se haya hurgado dentro del género de terror y que digamos, bueno, faltaría hurgar sobre ya se trabaja sobre lo sexual, se trabaja sobre el asesinato, se trabaja sobre, etcétera, el parricidio, etcétera? ¿Qué pasa, digamos, hay alguna situación humana, una actividad, actitud, pensamiento, imaginario humano sobre lo cual no se haya hurgado todavía? Yo creo que hablaba hace unos minutos sobre qué tanto ha ido creciendo el género, ¿no? Digo, los números que compartía de este top 10,
de películas de terror en los últimos 10 años, digo, simplemente de esas 10, 5 pertenecen a un paquete de películas, en particular las del Conjuro. Entonces, está siendo explotado, ha crecido mucho. Las historias, me parece, sobre todo en el mainstream, ¿no? Digo, sí, en México, comentamos hace un rato, hay, festivales, ¿no? De cine de terror, el de Mórbido, ¿no? El de Masacre en Joco, ¿no? Se está explorando y se sigue explorando, y a mí me parece que es un campo fértil, ¿no? Para la imaginación. No sé qué opinen los demás, pero me parece que sí ha ido creciendo, y de hecho creo que muchas de las películas recientes son de muy buena calidad, ¿no? A mí lo que me gusta del cine de terror es que, contrario a lo que se cree, no es un género, no es fijo. O sea, no es inmutable, se está transformando constantemente. No es una fórmula. No es una fórmula. A pesar de que puedan existir, sí existen las expectativas de los espectadores, sí hay modelos narrativos, sí estamos acostumbrados a ver ciertas cosas. Sí existe eso, pero de cualquier manera el género se está transformando constantemente, ¿no? Mucho tiene que ver con lo comercial, también las fórmulas de agotar ciertos esquemas hasta que ya no den más, etcétera. Eso es el aspecto comercial. Pero sí hay nuevas ideas en el terror. Recientemente se maneja esta etiqueta que es muy polémica, que es la del art house horror, ¿no? Esa es una etiqueta que se utiliza sobre todo en Estados Unidos para decir que sí te gustó una de terror, ¿no? Porque regularmente el cine de terror es un adjetivo. Se refieren a estas nuevas formas de terror, como lo son Hereditary de Ari Aster, ¿no? Como son Grab de Jordan Peele, ¿no? It Comes at Night de Theodore Schultz, estos directores nuevos que están explorando algunos aspectos, valga la redundancia, nuevos del género, ¿no? Y lo que me parece novedoso a mí, independientemente de la etiqueta que le pongan, ¿no? Del art house horror, que es muy artsy y lo que quieras, que están variando la afectividad del género, ¿no? Se le entiende al género como que uno que nada más es el miedo. Lo que es el miedo. El miedo tiene una gama de emociones y reacciones tan grande, y que estos filmes que mencionas están explorando justo lo que en inglés es el dread, ¿no? O no en este momento no sé una traducción exacta, ¿no? Pero está relacionado con el pánico y con la angustia, ¿no? Y el temor, el temor constante, ¿no? Y estas películas buscan generar un afecto más duradero que solo el saltar del asiento, ¿no? Solo gritar. Exactamente. Entonces, ahí creo que hay una posibilidad muy buena, ¿no? Y por eso es que sí hay imaginación en el terror. Es un contenido original constante, ¿no? Yo veo que si bien el cine de terror ha cambiado en los últimos 20 años, ¿no? O sea, en los 90 más o menos viene una crisis de los monstruos clásicos, ¿no? Donde ya no te dan miedo, te dan lástima, ¿no? Te da lástima el Drácula, te da lástima el monstruo de Frankenstein, pobrecito, el hombre lobo, ¿no? O sea, pero es más como íntimo, ¿no? Como decir, hay una búsqueda de sociopatía, ¿no? Así como decir, me identifico con él, un poco lo que pasó con el Joker, ¿no? Y después viene toda una serie temática, ¿no? Como muy espiritual, como Mr. Night Shyamalan, ¿no? Donde incluso Guillermo del Toro por ahí raya un poco también en la reflexión sobre la vida, etcétera. Y ahora, ¿no? O sea, también lo que yo he reflexionado es que más bien ese fenómeno de darte miedo, ¿no? Pues mucho se busca a veces las experiencias 3D, 4D, etcétera. Sí. Y el videojuego, pues ahora, pues bueno, se toma fotos de Hideo Kojima, ¿no? Con Guillermo del Toro, ¿no? Hideo Kojima es quien fue presidente de la Konami, ¿no? De una empresa de videojuegos. Fue creador de un clásico que es Metal Gear, ¿no? Para la plataforma MSX de los 80s, ¿no? Que eras un como infiltrado, etcétera. Pero esa experiencia que tenemos con los videojuegos se nutre mucho de esa expectativa, ¿no? Y que es el fenómeno audiovisual en una promesa no resuelta también por el cine, ¿no? Porque dices, el cine tiene un distanciamiento brechtiano donde dice, aquí hay un principio de ficción y un principio de realidad. Entonces, en esa parte,
creo que ahí es donde creo que se está explorando una nueva manera, ¿no?, de explorar los géneros o las formas del género, ¿no? Porque, bueno, miedos hay constantes, ¿no? O sea, es más que el miedo, es explicar la maldad. Yo diría explicar la maldad. Ustedes ven esta película que les mencionaba, Viene de Noche, y la experiencia que tuve al verla fue muy interesante porque la gente se quedó preguntándose qué es lo que viene de noche, ¿no? Y es una manera en que el cineasta está planteando, pues, qué te da miedo a ti, ¿no? Y finalmente el terror es eso, constantemente está tratando de darle sentido, ¿no?, a la maldad. Y tratando de explicarla, pero justificarla incluso, sí. Claro. Y eso es lo que lo motiva a transformarse también. Pues estamos ya, amigos, amigas, en la recta final justamente del tema de hoy, en relación a qué horror no la volvería a ver. Y Adán hace un momento me decía, no, es que ya tu concepto fue muy anticuado, el asesino ya no es el mayordomo, ahora son las mamás, la madre y es la asesina. Así es, que se come a los hijos. Tenemos películas como la de Psicosis, ¿no? Sí. Viernes 13. Viernes 13, de Babadook recientemente, ¿no? No, pero era como que en la trama clásica, ¿no? De antaño. Yo soy más viejito que usted, entonces... A ver, Jonathan, ¿qué invitados nos trajiste ya para el cierre? Ahora veo a Guillermo del Toro. ¿Y a qué más personajes aquí tenemos? El Pufflepop de los Cazafantasmas. De hecho, hay una metáfora bien bonita sobre el saber del terror, porque al final de la película de los Cazafantasmas, el demonio Gozer le pregunta a los cazafantasmas, lo primero que piensen es cómo va a venir el destructor, ¿no? Y entonces Ray Stantz, el personaje que hace Dan Aykroyd, piensa en un muñeco de malvavisco que era parte de su infancia y creía que no los iba a destruir, ¿no? Entonces, esa es la manera que el demonio toma forma. Y es una metáfora muy interesante porque nosotros generamos una metáfora de nuestros miedos, ¿no?, hacia lo que le queremos depositar al fenómeno X, ¿no?, al númeno, ¿no?, a la cosa en sí, ¿no? Entonces le depositamos o le atribuimos nuestros miedos más íntimos, ¿no?, más personales, ¿no? Más propios, ¿no? Entonces creo que es una metáfora muy interesante de esta película, ¿no? Bien, ya desgraciadamente vamos a tener que concluir no nada más el programa, sino la serie, y definitivamente pues ha sido muy interesante para ir recapitulando. El desarrollo de las nuevas tecnologías han fomentado la producción, han facilitado esta y han provocado un mayor gusto hacia el género de terror. Digo, a mí me parece que no, o sea que es un elemento más, ¿no? Que ayuda a que, digo, los efectos digitales, ¿no? O sea, los efectos hechos por computadora son un elemento. Pero hay algunas películas, digo, recuerdo ahorita la de La Bruja, digo, recientemente, que, digo, no sé si tengan algún efecto, pero no se notan, ¿no? Sí. Por lo menos, ¿no? Creo que sigue teniendo una enorme carga la historia, el relato, los elementos, ¿no?, que nos provocan terror, aunque no dejo de quitarle importancia al efecto que en algunos casos puede llegar a provocarnos esos efectos. Sí, como en el universo del Conjuro, sí está plagada de efectos visuales. La reciente de IT, la segunda parte, pues es prácticamente digital, que sí he de confesar, a mí no me gustó precisamente por eso. Es demasiado digital. Yo creo que el terror, si bien sí lo sabe utilizar, confía más justamente en los objetos, ¿no? En lo que dirían, lo que es orgánico, ¿no? Ustedes vean Posesión Infernal, la versión de 2013, y hay un documental acerca de cómo se filmó. Hay escenas donde llueve sangre y la protagonista se baña en sangre. Pues colocaron todo un sistema, ¿no?, de tuberías, ¿no?, y de mangueras para hacer llover sangre, porque ponerla digital lo hace ver falso, todavía más falso, ¿no? Entonces el terror creo que es de los géneros que todavía confía más en la utilería, en la puesta en escena. Sí, también cuando le cae la cubeta de sangre. Exactamente, sí. Sí, bueno, por un lado me vas un poco a veces retomando una idea de Dudley Andrew, el concepto de cinemática, más allá ya del cine propiamente, ¿no? El cine tuvo una época en términos de... Porque ya realmente como cine, ya filmes, ya ni se filma ni se graba, ya se registra digitalmente.
Y bueno, tuve el gusto de asesorar una tesis de un alumno, Yetzel Villegas, que presentó su tesis precisamente sobre videos 360, sobre el tráiler de la película de It. Y desde esa dimensión, pues genera una inmersión en el universo para que uno pues genere miedo, etcétera, ¿no? Desde un punto vicario, ¿no? Desde ahí teorías, ¿no?, que confrontan ahora ya no la imagen desde los planos o de los traveling, sino finalmente ahí el usuario, ¿no?, genera una narratividad psicológica, ¿no? O sea, cuando uno jugaba Resident Evil, pues uno tenía la variabilidad de irse por un pasillo, por otro, y de repente las manos de los zombies te espantan, ¿no? O incluso hasta los juegos de primera persona, ¿no? Pues algo te está persiguiendo, no sabes, y genera la adrenalina, ¿no? Entonces, creo que más allá, o sea, no quisiera verme como Peter Greenaway sobre la muerte del cine, ¿no? Pero sí apostando que este es un fenómeno que ahora ya se le llama transmedia, pero la transmedia siempre ha existido, porque el mero hecho de ir a una sala de cine, hay un fenómeno ahí espacial, etcétera, lo vamos a tener que buscar, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla. Sí hay una búsqueda, como ahora le hacen las películas de Star Wars de Disney, que no vamos a usar CGI, vamos a usar utilería. Igual, ¿no? O sea, también eso es común, ¿no? En lo retro, ¿no? También ahí genera otro tipo de códigos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. El futuro del cine de terror a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Qué pasa con nuestro cine de terror? ¿Qué va a pasar? Bueno, recientemente, no tanto el cine de terror, sino el cine en general en México, ha tenido un mayor impulso. Ahí se producen más películas que hace 20 años, ¿no? En México, comentaba en el programa anterior que es el lugar del mundo donde más consumen películas, ¿no? Y por lo tanto, no está ajeno a que los productores, ¿no?, los directores, los guionistas, ¿no?, generen historias, ¿no? Si bien aún yo creo que todavía falta para tener películas que compitan, que se vuelvan significativas, a nivel mundial, independientemente de que tenemos a uno de los especialistas, ¿no?, Guillermo del Toro, ¿no?, trabajando, ¿no?, en la meca del cine, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, porque bueno, mencionabas en el top de las películas que más ingresos ha generado en la industria cinematográfica dentro del género de terror, todas son producciones hollywoodenses, ¿no? Así es. Y no hay en otro país, digamos, la explotación del género como tal. Sí, eso justamente habla de la popularidad del género, pero relacionándolo justamente con la comunicación de masas y la industria cultural, ¿no? Hay otros nichos, los que somos, diría yo, fans diehard del terror, que sí le entramos a las producciones francesas, coreanas, japonesas, alemanas y demás, que bueno, ahí ya nos nutrimos. O sea, sí hay un nicho que se nutre de otras películas, pero a gran escala es Hollywood el que sigue naturalizando el género, ¿no? Y en el caso de México, nosotros tenemos una historia, la verdad, muy grande y muy, muy bonita, yo diría, de cine de terror. Sí, hasta las del Santo, ¿eh? Con todo y que te pueden dar risa. Sí, pero el Santo mantuvo al cine nacional muchos años, ¿no? Entonces ahora en el cine, las producciones actuales pues son mucho la comedia romántica, es una tendencia. Hay una década del cine mexicano que se va a explicar gracias a ello, ¿no? La comedia romántica. Pero ahí anda el terror empujando, y está mejorando, porque lo que están haciendo es dejar de imitar el esquema gringo. Sí, porque eso era, yo veía eso era el problema en muchos. Les recuerdo Más negro que la noche, el remake. Esto está imitando el esquema gringo y no sale, no debe ser así. Entonces están los directores jóvenes, están creando una identidad del... Claro, rápidamente, porque ya. Sí, no, pues hay que ver cine, explorar, ¿no? Ahorita me acuerdo de la película mexicana que mencionaba el programa pasado, Rito Terminal, ¿no? Que explora un poco miedos que a lo mejor están más en la cultura mexicana, pero hay mucho que explotar. O sea, creo que es una beta posible, sobre todo porque ya no pensar en un género al unísono, sino que son mezclas, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, Parasite, ¿no? Que también está ahorita en cartelera, el miedo a los pobres, quizá, ¿no? A muchos les aterra pensar en un pobre en el poder, ¿no? A lo mejor, pero pues bueno, eso es
Cosa interesante. Bueno, sí, es cuestión de gustos. Sí. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a Adán Chávez, Eric Suaste, Gracias. Jonathan Domínguez, el haber participado con nosotros en este programa y a ustedes en los anteriores, y que en ese sentido, bueno, pues pudimos enriquecer un poquito más sobre el tema y generar o cubrir las expectativas más bien que nuestro público televidente ha tenido a lo largo de esta serie, y que en ese sentido, bueno, pues queremos agradecer mucho a la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, el habernos permitido estar aquí en sus estudios, y agradecer a todo el equipo de producción que nos apoyaron para poder realizar esta serie. En nombre de la SUAYED, Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, queremos agradecer su hospitalidad. Y bueno, Napoleón Glockner, que estuvo con ustedes en esta serie, se despide de ustedes y agradecemos su compañía y esperamos vernos pronto en otra serie. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.